que implica la música, la comunicación, en cuanto a, es una respuesta al modernismo. Ahora tú dirás, ¿qué es el modernismo? El modernismo es una corriente que empieza más o menos en el siglo XVIII, a través de la Ilustración, cuando el ser humano comienza a decir, bueno, no necesitamos de Dios, tenemos que confiar en nuestra razón. Entonces el ser humano comienza a tratar de hacer las cosas por sus propios medios, ya no confiando en la providencia de un Dios, incluso muchos de los que se hacen llamar cristianos, ¿no? Ya no, ahora depende de ti y de tu razón. Comienza a empaparse en la literatura, comienza a empaparse en la cultura, comienza a empaparse en muchas cosas. El ser humano había encontrado la panacea, el ser humano había encontrado por fin la forma de salir adelante y de convertirse en una gran civilización. Lamentablemente ese sueño no les duró mucho tiempo. Llegó más o menos a principios del siglo XX y todos imaginaban que el siglo XX iba a ser, wow, el siglo del despegue del ser humano, ¿no? ¿Cuántas cosas no se imaginaron? Si tú lees la literatura, incluso de ese tiempo, ellos tenían una visión bastante optimista del siglo XX. Lamentablemente, en la primera, 1914 creo, si me corrigen, Primera Guerra Mundial, comienza el pesimismo. ¿Qué pasó? Y aquí viene lo paradójico, ¿no? Porque como tú dices, viene el modernismo que empieza a enseñar o a proliferar la idea de que, muy bien, las cosas van a ir mejor si es que nosotros empezamos a guiarnos, claro, por nuestra razón, por la razón humana. Entonces, si esto sigue así, el próximo siglo, wow, ¿qué tantas cosas no van a pasar, ¿no? Porque en realidad sí hubo avances hasta científicos, pero lamentablemente, como tú bien dices, empieza el siglo XX y esos avances científicos que en lugar de llevar a la humanidad a una nueva fase gloriosa y que corrobore que el uso de la razón estaba en lo correcto, termina usándose para todo lo que vemos en la primera y todas las guerras. La ciencia creó un armamento bélico tal que casi destruye casi toda la vida de Europa. Luego viene la Segunda Guerra Mundial, luego vienen las rebeliones, luego viene el feminismo, el marxismo, el comunismo. Comenzó el siglo XX a convertirse en un siglo que en realidad uno se da cuenta y dice, la razón no nos ha sido la solución. Que en realidad sí viene a ser resultado de la razón. O sea, es como que decir, muy bien, pues aquí está el resultado de guiarte por la razón humana. La razón humana depravada nunca va a poder construir el paraíso en la tierra, y eso hay que entenderlo, ¿eh? Nuestra razón puede construir muchos imperios, pero el paraíso en la tierra no se puede construir a través de la razón. Me voy a poner como Saladín en Entendiendo los Tiempos ahorita. ¿Por qué dices depravado? ¿Puedes definirlo? De repente aquí hay alguien. Claro. Ya, Saladín. Bueno, te lo digo de esta manera. El ser humano tiene una mente depravada en el sentido de que es una mente caída. Efesios capítulo 2, versos del 1 al 3, dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. También si lees Romanos capítulo 1, del verso 18 al 36, vas a ver una lista, una serie de cosas que nacen del corazón humano, pero que solo son el fruto de lo que ya tenía dentro, que es un corazón de piedra, como dice el profeta Ezequiel en el capítulo 36. Entonces, ese corazón de piedra, lo único que va a lograr es eso, el exterminio de su propia civilización. Dios nos mandó en Génesis a construir una ciudad, una civilización de Dios, pero nosotros no la construimos conforme a lo que Él quiere, sino que la construimos en base a destrucción. Por esa mente caída que tú estás mencionando. Amén. Entonces, cuando dices mente caída o mente depravada, es básicamente el pensamiento del pecador o del hombre sin Dios. El hombre sin Dios, lo único que va a conseguir es tener una razón destructiva. Eso es lo que quiero decir. Y eso lo vemos en el resultado en el modernismo. Claro, el modernismo entonces es, digamos, el fruto, como decías a mí. He aquí el fruto de la razón, ¿no? A esto llegamos, a esto concluimos. Muy bien. ¿Alguien hasta aquí alguna pregunta de repente? ¿O algún aporte? Hemos a grosso modo conversado acerca de qué es el postmodernismo, que para definirlo no es la respuesta al modernismo. Y de repente ahí falta un poquito, ¿puedes aclarar eso? Creo que hay que hacer una salvedad, ya que el posmodernismo
este término abarca muchos sectores. En el caso de las artes, por ejemplo, no es una contrariedad al modernismo, sino más bien, digamos, de que es la continuación a una tendencia, al menos en las pinturas, que se llamaba el impresionismo. Entonces querían generar una nueva tendencia, ¿no? Que sea como un post-impresionismo, pero en lugar de llamarle post-impresionismo le llamaron postmodernismo, ¿no? En este caso, cuando hablamos de las artes, ¿no? Para los que les gusta pintar, les gusta dibujar, les gusta apreciar las obras de arte, no vayan a desechar el postmodernismo artístico, ya que en este sector no tiene mucha relación con lo que hablamos del postmodernismo filosófico. Cuando hablamos del postmodernismo filosófico, entonces sí entramos ya a lo que es una contradicción, ya que el postmodernismo filosófico no tiene ni siquiera una filosofía. Sí, es importante lo que dice, porque el postmodernismo filosófico no tiene una base epistemológica, o sea, no tiene una base de razón, no tiene un marco teórico del cual podamos partir. Cualquier cosa puede ser verdad. Como dicen por ahí, es la muerte de la verdad. Porque, por ejemplo, en el postmodernismo se basa en el pragmatismo, otra palabrita nueva para ustedes, que significa en mis emociones. Yo decido qué cosa es verdad o qué no según mis emociones. No ni siquiera según lo que veo, no mis sentidos, no según la biología, no según la ciencia, sino según mis emociones, ¿no? Y esto ha hecho una distorsión de la teoría de relatividad de Einstein, ¿no? Han dejado de lado la relatividad en algunas leyes físicas para convertir relatividad en relativismo en todas las áreas, ¿no? Han querido aplicar algo que el mismo Einstein estaría como lo dijo un pastor, ¿no? O sea, la gente de pronto escucha a Einstein decir que el tiempo es relativo, hablar de la física desde un punto de vista relativo, y hasta ese punto pues ciencias como la biología, la física, las matemáticas, o sea, hasta la gramática, ¿no? El uso de las palabras se consideraban como ciertas, ¿no? No había ninguna ambigüedad en tal caso. Entonces la gente escucha que de pronto la física empieza a ser relativa y pues de repente dice, wow, algo que creíamos que no tenía variación o que estaba ya definido es relativo, ¿qué más da con lo demás, ¿no? Y de repente por ahí también va la cosa, como tú decías, incluso la biología ya no determina lo que es cierto o no, porque hoy en día vemos a hombres que dicen sentirse, ser mujeres atrapados en el cuerpo de hombres y viceversa, o incluso gente que cree que son animales atrapados en cuerpos de humanos y de pronto es todo una chanfaina, ¿no? Hay casos atroces, ¿no? De repente has visto en el internet el tipo que tiene 50 y tantos años y se cree una niña de 6 años, ¿no? Y se viste, ¿no? Y lo peor de todo es que aparecen dos personas que tienen el mismo trastorno y lo adoptan. Digo eso porque estas dos personas le han dado su lugar en la sociedad a esta demencia. O sea, y tú no puedes levantarte y decir nada, de repente ahorita un postmoderno va a comentar en el internet porque estamos grabando, que estoy diciendo cosas, que estoy siendo ofensivo. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo simplemente que no, este tipo es un tipo de 6 años, perdón, de 53 años. De ustedes, los que tienen esas mujeres, ¿van a dejar que este niño entre al baño de las niñas? Este señor, te das cuenta, pero él va a exigir y te puede hacer una demanda legal por no permitirle entrar. Y lo peor es que incluso los gobiernos están ya influenciados. Esta cosmovisión filosófica, corriente filosófica del posmodernismo ha llegado a todos los estratos sociales, a todas las áreas posibles, porque si bien es cierto, como tú dices, ¿no?, que el arte, como el posmodernismo, no es contrario, o sea, como lo estamos viendo de la parte del pensamiento, pero hoy en día vemos expresiones artísticas que realmente son ridículas y pues de pronto son elogiadas como si fueran lo máximo. Vi un video en Facebook de una pintura, un lienzo que se había dejado en un salón de kinder, y los niños empiezan a pintar así, todos humanos, los niñitos, y de pronto por un experimento social van y llevan esto a una exposición de arte, y la gente llegaba y lo miraba y una entrevistadora le decía, ¿qué ves ahí? Bueno, veo, parece que
pintor ha tratado de expresar el desorden, la tristeza, la melancolía. ¿Y qué opinas, no? Es un cuadro difícil, sí, bastante complejo, la gente opinaba así, y pues era ridículo eso, o sea, ¿a qué es lo que ha llegado el arte, ¿no? Claro. Bueno, a lo que me refería, y eso hay que examinarlo correctamente, es de que el término postmoderno en el arte empezó con otra intención, ¿no? Ahora, el postmodernismo filosófico haya llevado a una distorsión en el arte, eso ya es otro tema, ¿no? Como decía respecto al pastor, de que la razón, para empezar, la razón intentaba, el modernismo intentaba por medio de la razón dejar de lado a Dios, ¿no? Llevar a la emancipación a la humanidad, ¿no? Basándose en la historia, en la gramática, en la ciencia, ¿no? Creo que en la actualidad hay muchos que todavía dicen la fe se puede relacionar con la razón. Antes sí era posible, ¿no? Ahora con el modernismo se intentó separar la fe de la razón, y ahora lo que causa el posmodernismo es que ni siquiera la fe ni tampoco la razón tienen algún peso para las personas, ¿no? Porque, como decía hace rato, ¿no? Respecto a que todo es relativo, ¿no? Si antes tú decías acerca de un milagro, digamos, ¿no? Un milagro, wow, es un milagro, ¿no? Nosotros creemos de que el Señor ha hecho una sanidad o algo así. El modernismo, ¿qué decía? No, tiene una explicación científica. Nos vamos a darle una explicación científica, vamos a la biología, qué es lo que ha pasado, vamos a las diferentes áreas de la ciencia para darle una explicación. Pero ahora el posmodernismo simplemente intenta desechar todo eso que el modernismo había generado. Sí. Tanto así de que, como dice el pastor, respecto al tipo de 50 y tantos años que se cree una niña de 6, la ciencia hace unos años diría, oye, pero tú tienes 53 y simplemente lo que tú tienes es una patología. Claro. Pero el posmodernismo te dice, no, él tiene todo el derecho de ser lo que él dice ser. Claro, porque es lo que él siente. Si tú te identificas como algo, eso es. Porque al final de todo es tu verdad. Y tú tienes que entender que esa es la verdad de él, esa es su existencia, esa es su verdad. Ya que viene otro problema bien grave, que es la intolerancia de los tolerantes. Porque el posmodernismo se caracteriza por ser un movimiento que siempre clama por la tolerancia, ¿no? Tienes que tolerar a los que creen en esto y a los que creen en esto. El concepto verdadero de tolerancia es que, por ejemplo, tú eres un musulmán, yo soy cristiano, yo sé que estás mal, pero yo tolero que eres musulmán, ¿no? Y él tiene que tolerarme a mí. O sea, sabemos que tenemos pensamientos diferentes, pero ahora ya no. Ahora lo que ellos pretenden es que yo aplauda sus posturas, y si yo no estoy de acuerdo con estas posturas, nos van a atacar. Porque me he dado cuenta de una cosa, eso lo veo en redes sociales. Ellos son tolerantes con todo, pero menos con el cristianismo. Y eso es algo que es más obvio, ¿no? Parece que tienen un fetichismo, ¿no? O algo, sí. Algo particular en contra del ámbito religioso. Sí, especialmente con el cristianismo fundamentalista, o sea, con lo que creemos nosotros. Porque hay una rama del cristianismo que ha sido afectada por el posmodernismo. Pero de repente ahorita lo vamos a ver después, ¿no? Sí, entonces básicamente para esta primera parte podemos decir que una persona postmodernista, ¿no? Guiada o influenciada por este pensamiento, que probablemente, como lo decía en una entrevista de pastores que estaba viendo, no estamos aquí conversando cosas que no le competen a una ama de casa o a un trabajador, a un zapatero, etc. Porque alguien puede decir, oye, estás hablando de modernismo, posmodernismo, la ciencia, biología, etc. ¿Qué tiene que ver eso conmigo, no? Que de repente yo estoy en el colegio o simplemente soy una ama de casa. Pero lo que tiene que ver es porque ya la verdad ha muerto, entre comillas, ¿no? Como tú lo dijiste hace un momento. Ya no hay verdad. Cada uno tiene su propia verdad. Cada uno empieza y tiene el derecho y la potestad de interpretar su propia verdad, interpretar las circunstancias y definir sus términos. Y al definirlos y al entenderlos, tiene todo el derecho
¿no? E incluso, ¿por qué no decirle el deber, así parece ser, de ser respetado, considerado, aplaudido incluso, como lo vemos en varios casos, ¿no? Sí, muchos colectivos que tienen sus pensamientos particulares, ellos exigen que sea aplaudido su pensamiento y su manera de proceder. Incluso muchos están desde ahora trabajando a través de los estados y de las leyes para coaccionar a las poblaciones a aceptar sus puntos de vista. Y generalmente son minorías, pero lo están haciendo. Y es porque la gran mayoría que creemos en la objetividad no nos estamos moviendo. Ya no existe objetividad en el postmodernismo, todo es subjetivo, ¿no? Lo que es cierto para Karencita, así no lo sea cierto para mí, es verdad para ella, yo tengo que respetarla, etcétera, ¿no? Y lo mismo para conmigo. Un pastor decía que hay cierta deslealtad en el pensamiento postmodernista. ¿Por qué? Porque un postmodernista, a pesar de que quiere eso, dice, oye, mi interpretación tiene que ser respetada, no quisiera tener un médico postmodernista, ¿no? Que de repente cuando vaya y él en realidad tenga cáncer, de pronto el médico le diga, no, yo siento y me parece que es solo gripe. O de repente no va a querer tener un ejecutivo de cuentas, ¿no? En el banco que también sea postmodernista y de repente donde diga, pues, interés, él puede interpretar impuestos, ¿no? Y ese tipo de cosas. De hecho, el posmodernismo va en contra de lo que es la gramática, ¿no? Porque se supone que si tú escribes un libro y tienes una intención, a pesar de tú ser el autor, yo puedo darle una interpretación según a mi punto de vista, ¿no? Yo creo que Sammy quiso decir eso, aunque tú mismo digas, no es lo que yo he querido decir, no me importa, es lo que yo veo. O sea, un libro que enseñe que esto del posmodernismo y de pronto que esté en contra de ser interpretado mal. Exacto, ellos mismos tienen sus propios libros tratando de explicar sus enseñanzas, sus doctrinas incoherentes, pero ellos mismos están en contra de los libros. No tiene piso, el posmodernismo no tiene fundamento, no se fundamenta sobre nada. Como les dije, no tiene marco teórico, no tiene base epistemológica. Básicamente se fundamenta en el sentir de cada persona, los millones de personas y millones de trillones de personas. Cada uno crea su universo y listo. Ahora, eso a mí me preocupa porque, por ejemplo, yo puedo agarrar un libro postmoderno, de un filósofo postmoderno, donde él explica sus teorías y reinterpretarlas también. Seguro no le va a gustar. No le va a gustar, seguro me va a llamar o me va a llamar a un debate para explicarme. No es eso lo que yo he querido decir, pero no sabe que él está haciendo lo mismo. Está sacando de contexto a otras personas. ¿Ves? Son inconsistentes. Pero por lo mismo que no tienen una base, es que no son consistentes, pues. Nosotros los cristianos tenemos una base de verdad, que es la Biblia. Y tenemos una base que es la objetividad. Es también la razón, porque la fe es razonable. Lamentablemente el posmodernismo no la tiene. Y quiero que eso lo tengan claro. Hace un momento, Mega, tú mencionabas que incluso en la iglesia se ha influenciado este pensamiento del posmodernismo. Entonces, con esto debemos tener las cosas claras. ¿Existe un cristiano posmoderno, así tal y como podemos definir? ¿Existe un cristiano posmoderno? Si existe, pues la escritura lo avala, cómo debe ser, y si no existe o no está bien, ¿qué riesgos presenta, no? ¿Qué riesgos presenta el cristiano postmoderno? A ver, Eco, empieza que estás hablando mucho. Yo conozco a una amiga que hace unos meses hablaba con ella, y ella es de una iglesia bautista. Su pastor es un maestro en Trujillo, ¿no? Es un maestro realmente, ha ayudado en el avance de hermenéutica, por ejemplo, aquí en Trujillo, tiene unas traducciones. Sin embargo, ella particularmente aprobaba el evolucionismo, ¿no? Y yo decía, oye, pero si la Biblia no lo aprueba, ¿no? Está siendo en contra. Y ella decía, no, pero yo creo que sí, es su propia interpretación. Entonces, tú ves de que el posmodernismo no es ajeno al cristianismo, ¿no? No apoyamos el hecho de que pueda haber un cristiano posmoderno. Creemos de que la Biblia es objetiva y no avala
el posmodernismo, pero sí hay algunas, no solamente personas, sino hasta movimientos que sí se han dejado llevar por esta corriente y se han adaptado bastante bien. Iglesias en Estados Unidos y aquí mismo en Lima, algunos que inclusive podrían llamarse iglesias históricas como luteranos, ¿no? Que apoyan el matrimonio homosexual, argumentando de que la sodomía no quiere decir homosexualismo, o que el pecado de Sodoma fue su mala hospitalidad, ¿no? Su falta de hospitalidad, cosas así, ¿no? Y que inclusive los versículos claros donde dice acerca de que ni los afeminados ni los que se acuestan con varón heredarán el reino de los cielos, y ellos dicen, no, esto no tiene que ver con el homosexualismo. O sea, ni siquiera lo que es literal lo aceptan, ¿no? Y ellos se han dejado llevar bastante por esas corrientes, ¿no? Y sí, y mira, el problema es que hay muchos cristianos evangélicos y otros hermanos cristianos evangélicos y otros amigos católicos que comienzan a decir cosas como, bueno, pero ya, cada quien su interpretación, ¿no? Y te das cuenta que, aunque ellos no dirán soy posmoderno, o te dirán, no, yo sí creo en Jesús, yo creo que la Biblia, yo leo mis salmos, yo leo mi Biblia, cuando tú dices eso, estás diciendo tú que la Biblia es un libro subjetivo, que la Biblia son las centurias de Nostradamus, y que yo puedo agarrar cualquier cosa alegórica y comenzar a interpretarla según lo que yo siento. Como ha pasado, como ha pasado, sigue pasando, porque vemos que el nacimiento de muchas sectas conocidas se ha iniciado justo en esto, en una interpretación particular de la Escritura. Un cristiano que acepta el subjetivismo está a un paso, si no es que ya es un cristiano posmoderno. Un cristiano que niega lo que incluso vemos en Juan 17:17, cuando Cristo en su oración dice, hazlos santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es verdad. Amén. O sea, la palabra de Dios es la verdad, es la que define y pone los términos definitivos de qué es cierto y qué no es cierto, pero lamentablemente termina siendo interpretado. Un cristiano que no cree lo que está en la palabra de Dios como un dogma, como lo que la palabra misma, la misma voz de Dios ordenando un imperativo, entonces un cristiano que no cree en la suficiencia de las Escrituras está a un paso del posmodernismo. Muchos de los evangélicos que incluso dirían estar en contra del posmodernismo, la verdad también están a un paso, porque no creen en la suficiencia de las Escrituras. En cualquier momento sale un falso apóstol o un falso profeta y les dice algo que Dios le dijo, o interpretan un texto de una manera atroz. Y ellos defienden eso, ¿te dan cuenta? No nos vamos a ir al lado de esa parte, pero eso también está pasando. Y un ataque de Satanás poderoso contra la palabra de Dios es justo eso, el subjetivismo. Y meter el posmodernismo en la iglesia es como, imagínate, si en el mismo mundo nomás es la muerte de la verdad, aquí sería la muerte de la verdad. Claro. Y nosotros tenemos una verdad que es Cristo. Y que realmente no está muerta. No está muerta, está viva la vida. Amén. Ahora, si nos vamos de repente un poco más atrás, a principios del siglo XX, dentro de la iglesia empezaron algunos movimientos que ciertamente no podemos acusarlos de posmodernismo, pero eran antiintelectuales, ¿no? Eso también iba a comentar yo, que en respuesta de pronto ven que el movimiento que le ha dado pues una preponderancia a la razón, ¿no? Es tomada por la iglesia como decir, ven, entonces el uso de la razón está mal. Exacto. Entonces comienzan a quitarle crédito al estudio, ¿no? Nosotros tenemos metodologías, ¿no? Como la hermenéutica para poder interpretar correctamente las escrituras, pero estas corrientes a principios del siglo XX comenzaron a decir como que si tú estudias estás en contra del espíritu, ¿no? Entonces esto creó una interpretación subjetiva también de las escrituras, tanto que podías sentar a 20 personas con un mismo versículo y todos te van a dar una interpretación diferente. Inclusive yo recuerdo a mi papá que él había estudiado en un seminario en Chimbote, no estamos hablando de los años 80,
¿no? Y dice que al momento de graduarse, como última tarea les pedían hacer un sermón de Juan 3:16, ¿ya? Y todos tenían que dar un punto de vista diferente. O sea, muy por el contrario, les exigían el hecho de que cada uno diga algo diferente a lo que ha dicho el anterior. Entonces, ellos no han hecho esto con la intención de irse al modernismo, al posmodernismo, sino que les han abierto puertas. Sí. ¿No? Sin quererlo ellos, han abierto puertas para que el posmodernismo ingrese fácilmente a ese tipo de iglesias. Incluso hay una frase bastante conocida, no sé si se las han dicho o la han escuchado, pero aquellos pastores o líderes que dicen: no lo razones, solo cree. Sí. No razones, solo cree. Sí. Y esa es una respuesta la clara. La Biblia no es racional, es espiritual, también dicen. O sea, si la Biblia no es racional, entonces es irracional. Creen que el uso de la razón está para el cristiano debe ser desechado y solamente debes centrarte en lo que es espiritual, en un sentido espiritual. Y eso tiene mucho que ver con el posmodernismo, porque el posmodernismo también a veces en uno de sus puntos tiene de que ellos creen que los textos antiguos o literarios, cualquier texto literario per se, o sea en sí mismo, no tiene una verdad, solo tiene el punto de vista del autor que lo escribió. Así es. Tal vez que yo puedo interpretarlo de una manera diferente, ¿no? Por ejemplo, si el autor en el siglo XIX quiso decir A, B, C, no, pero yo ahora lo interpreto como Z, X y 2. Entonces, eso es algo terrible. Un posmoderno con una Biblia en la mano, por eso les repito, es como si tuviera las centurias de Nostradamus, que están en un lenguaje tan subjetivo que tú de ahí puedes sacar un montón de profecías, ¿no? Y decir, no, ese fue Napoleón, esto fue esto de acá, y eso es algo terrible también, porque está afectando a la verdad de Dios, que es Cristo Jesús, que es la única interpretación de nuestra palabra de Dios. Y si queremos agravar más el asunto, una cosa es que yo diga, por ejemplo, Sammy está interpretando a los textos de Spurgeon de hace 2 siglos, y Sammy tiene este punto de vista, y yo creo que Spurgeon dijo otra cosa. Eso es un nivel, pero un nivel más grave aún es llegar a decir, por ejemplo, este es el punto de vista de Pablo, pero Pablo estaba equivocado. Sí, como dice muchos modernistas, ¿no? Como Sí. decía. Bueno, esa es una exageración, mi querido hermano. Pero existe este caso, ¿no? De decir que Pablo estaba equivocado, y luego ahora vemos las recientes declaraciones de un cantante famoso en el entorno cristiano que llega a decir que los salmos que nosotros conocemos como imprecatorios, ¿no? Aquellos salmos hablan de venganza y dan a entender que Dios es un Dios malo, entonces no deberíamos usarlos, ¿no? Sino más bien usar los textos de los evangelios, porque ahí nos habla de Jesús de amor y de perdón, ¿no? Entonces, como que esta misma filosofía, que no es nueva en realidad, sino que es de los primeros siglos con un hereje llamado Marción, ¿no? Que decía que el Antiguo Testamento había sido el tiempo de Jehová, que era un Dios diferente al Padre de Jesús en el Nuevo Testamento, ¿no? Y mientras que el anterior era vengativo, malo, sanguinario, el nuevo es todo amor, paz. Entonces, en esta parte nosotros estamos entendiendo que un cristiano postmoderno no existe, no existe como tal. Realmente no es cristiano. Puede autollamarse cristiano, pero no es un creyente. Es lo mismo como cuando hablamos acerca de que puede haber un cristiano gay, ¿no? Porque suena fuerte, sí. Pero pueden haber homosexuales que vienen a los pies del Señor, han nacido de nuevo y luchan contra su pecado de homosexualidad, pero no es posible de que alguien sea gay, siga con las prácticas homosexuales como si nada, ¿no? Y él diga, yo soy cristiano y aún quiera ser ministro. Claro. Sí. Puede ser tentado con eso, como también los heterosexuales son tentados en la inmoralidad sexual, porque los ataques a su cabeza van a ser de las experiencias que tuvo en la vida del pecado practicado, pero es creyente. Pero de ahí a que salga un movimiento que existe, que se llama cristianos gays, que siguen haciendo las mismas cosas, las mismas perversiones delante de los ojos de Dios, y dicen que son creyentes. Eso no puede haber.
¿Te das cuenta? ¿Qué postura debemos tomar nosotros como cristianos entonces frente a esta corriente o a este movimiento, a esta cosmovisión? Yo quisiera leer antes unos textos porque me parece que nos va a servir bastante. Es de Primera de Juan, capítulo 4, del verso 1 al 3. Dice así: queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Esta es la manera en que sabremos si tienen o no el espíritu de Dios. Si una persona afirma que afirma ser profeta, reconoce que Jesucristo vino en un cuerpo humano, esa persona tiene el espíritu de Dios. Pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu del anticristo, del cual ustedes oyeron que viene al mundo y de hecho ya está aquí. Amén. En el centro de todo este texto está en algo, el que no reconoce la verdad. Y la verdad es Jesús. Y ese es el anticristo. La visión, la cosmovisión anticristiana de este mundo, que en este siglo se manifiesta a través del posmodernismo, ha llegado hasta los líderes más influyentes de la iglesia evangélica. Te voy a citar algunos de repente se acuerdan ustedes. Uno se llama Richard Rohr, que es un católico, un teólogo católico. Él dice que el amor es el que va a ganar. Es un hombre que dice que no importa lo que sea, tú tienes que olvidarte del Dios del Antiguo Testamento, igual que nuestro amigo el cantante famoso, y que tú tienes, igual que Marción, y que tienes que enfocarte en la gracia de Jesús, que lo demás son solo historias que nos enseñan, ¿no?, cómo era el camino doloroso del pueblo de Dios. Pero ahora que viene Jesús, ¿para qué están pensando en eso? Me preocupa porque es un hombre que tiene doctorado en teología y habla de una manera tan simple, pero que es tan cautivadora para las mentes sencillas. ¿Se acuerdan del sermón de que leímos? ¿Qué es un sencillo? Un open mind. Uno que abre la puerta y deja entrar hasta los rateros. Si tú eres un open mind, te vas a comer el floro de este arzobispo, ¿no? Otro teólogo famoso es el teólogo conocido como el autor de la serie Numa, se llama Rob Bell. ¿Alguno ha escuchado ustedes de Rob Bell? Este hombre es muy inteligente, es un hombre muy culto y habla de una manera excelente, un excelente orador. Pero lamentablemente, Rob Bell ha caído también en otra cosa, en decir que no debemos tomar las escrituras como a rajatabla, ¿no? Es posible que haya partes que no son inspiradas. Él incluso pone en duda que la salvación sea solamente a través de Cristo. O sea, no en el sentido de que Cristo no es el proveedor de la salvación, sino que como Él ya expió a la humanidad, cada uno puede ver a Dios a través de su religión. Eso se llama universalismo. Incluso hay un video donde él dice: ¿será cierto que Gandhi está en el infierno? ¿No? Se pone a dudar, ¿no? Y eso es terrible, la verdad. Otro más, que es mucho más influyente que Rob Bell, y es parte del movimiento emergente. Cuando empezó normal, parecía un teólogo un poco, así como Rick Warren, un poco movido, pero no parecía que se iba a ir al extremo. Se llama Brian McLaren. Brian McLaren comenzó a decir que Jesús no creía que las escrituras fueran inerrantes e infalibles, que el mismo Jesús no creía que la escritura era suficiente. Comenzó en un camino a abandonar la Biblia y simplemente a tener sus propias corazonadas o a hacer interpretaciones en donde él siempre habla del amor. Pero el amor de Brian McLaren no es el amor bíblico. Lamentablemente terminó hace unos años casando él mismo a su hijo con otro hombre. Ese es el final del posmodernismo en la iglesia evangélica. ¿Qué podemos hacer entonces, hermanos? ¿Esperar que esto continúe de esta manera? ¿No? Queremos seguir viendo aparentes teólogos muy inteligentes. Si tú vas, estas personas tienen doctorados, maestrías en teología, no son ningunos ignorantes. Pero mira cómo han terminado. Tal vez nunca fueron salvos, ¿ves? Su corazón se desvió. Ellos, si tú conversaras con ellos están convencidos que son buenos, que están haciendo un bien a la humanidad, librando a la gente de las presiones, pero en realidad no es así. Han abandonado la verdad de Cristo y son parte del movimiento anticristiano de este mundo. Efesios capítulo 4, verso 14 dice: como iglesia, hermanos, y medítalo porque esto es importante, ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres
por las artimañas engañosas del error, sino que, hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. El verdadero amor es someternos a la verdad de Dios, que es Cristo. Bueno, yo creo que está bastante claro, ¿no? Ese pensamiento del anticristo, el pensamiento anticristiano que en esta época a nosotros como creyentes, como cristianos, como iglesia evangélica nos toca afrontar. Cada época, cada tiempo ha tenido sus propios desafíos la iglesia, y hoy en día es este pensamiento del posmodernismo, ¿no? ¿Qué recomendaciones finales pueden dar a los chicos que están aquí, que en realidad estoy seguro estamos en universidades, en institutos, tenemos amigos que no son creyentes y tienen este tipo de pensamiento? ¿Qué recomendaciones podemos darles para que evangelicen, para que puedan mantenerse firmes? Yo les preguntaría a los presentes, ya que son los que me puedan responder, ¿cuántos de ustedes han recibido un billete falso? ¿Billete falso? ¿Claro? ¿Un billete falso o una moneda falsa? ¿Sí? Y una vez que lo recibieron, ¿qué lección aprendieron? A mirar bien, a revisar bien. Ahí es donde la abuelita que no ve bien es comprar. No sigan los consejos de Sammy. ¿No lo hicieron? Creo que cada uno de nosotros, cuando ha recibido un billete falso, lo primero que ha hecho después ha sido aprender bien cuál es el verdadero, para poder identificarlo. Como tú has dicho, Sammy, en todas las temporadas la iglesia, así como la humanidad entera, ha pasado por bastantes desafíos. Sin embargo, la verdad sigue siendo la misma, ¿no? Entonces, lo primero que yo les recomendaría, antes de que salgan a enseñar y evangelizar, es de que ustedes mismos estén convencidos de la verdad, ¿no? Que estudien, no solamente aprendan lo que se les dice al frente, ni siquiera lo que nosotros en las clases les decimos, no se queden con eso nada más, ¿no? Sino ir y buscar, llenarse de la verdad, que en primer lugar es la persona de Jesucristo. Luego, como diría Agustín, lean todo lo que les sea posible, ya que la verdad es de Dios. Entonces, no hay que limitarse únicamente a la verdad como teología, sino sí hay verdad dentro de la ciencia. Los que han estudiado desde pequeños la matemática saben que la matemática ha sido la misma desde que fue planteada por los árabes. Entonces, nosotros tenemos verdades universales que van a seguir siendo las mismas, y tenemos que aprenderlas nosotros para poder enseñarles. Amén. Bueno, mi recomendación sería esta, ¿no? De que así como el mundo a través del posmodernismo muere y pierde la verdad, nosotros corremos el riesgo como iglesias de perder el evangelio. Recuerden, no podemos perder el evangelio, así que como dice Carlitos, hay que mantenernos firmes en la verdad. Mira lo que dice en 1 Corintios capítulo 15 versos del 1 al 3, dice: ahora os hago saber, el apóstol Pablo, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Hermanos, en el evangelio, en la verdad, no es una verdad solamente para el comienzo de nuestra vida cristiana, es una verdad con la que vamos a luchar contra esa cosmovisión anticristiana de este mundo. El posmodernismo dice que no hay verdad. Tú vas a luchar en el mundo diciéndoles sí hay una verdad, y esa verdad se llama Jesucristo. Amén. Esa es mi recomendación para ti. Y tal como lo dijo Cristo bien, ¿no? Juan 14:6, él respondiéndole a la gente: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí. En un mundo y en una sociedad donde todo es relativo, donde cada uno tiene su propia opinión, y esa propia opinión, por más distinta, descabellada o loca o irracional que sea, debe ser respetada y debe ser considerada como verdad, viene Cristo, quien dice ser la verdad, y con un exclusivismo que suele ser ofensivo, y de por sí estamos en un tiempo y en una sociedad enfrentando un pensamiento que no es nuestra intención ser ofensivos, pero la verdad les va a ofender. No es nuestra intención predicar el evangelio, no es imponerles una ideología, pero ellos piensan que se las vamos a imponer. Pero bueno, si estamos seguros de que estamos en la verdad, que de nuestra boca va a salir la verdad,
y que realmente Cristo nos está llamando a proclamar su verdad, no hay nada que temer, chicos. No hay nada que temer, que nos avergüencen, que nos ofendan, que nos mientan aquí en esta tierra, pero Cristo jamás lo va a hacer, ¿no? Y hay una gloria que nos espera. Así que a ser valientes, a ser valientes. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Les pido por favor aplauso para Eco Moneda que nos han acompañado. Muchas gracias. Pónganse de pie, chicos. Pónganse de pie porque vamos a terminar en todo caso adorando a nuestro Señor.